La música punta, ejecutada con instrumentos de viento, piano y guitarra eléctrica, fue creada por el músico beliceño Ben Cayetano y su Turtle Shell Band a finales de la década de los 70 y la llamó Punta Rock. Enseguida surgió la agrupación Goubana de Triunfo de la Cruz, Honduras, la cual fue la primera banda en tocar música punta y paranda con instrumentos modernos. Goubana fue integrada por grandes músicos como Pastor Galileo, Hernán Figaga, Pequeño Galo y el requintista Baba, entre otros. Goubana fueron los pioneros de la punta moderna o comercial en Honduras. Fue llamada punta moderna o punta comercial. Luego surgieron las bandas Dimensión Caribe, Benny y su combo, Black Sunday, Riverside y otras más. De estas bandas surgieron grandes músicos y cantantes de música garífuna comercial, como el comandante Ubalá, quien en los 90s introdujo la punta a los Rolands de la Ceiba. El Gran Sopa desde Roatán cantó la canción Sopa de Caracol de los cantautores Andy Palacio y Chico Ramos por primera vez en Honduras. La grabó con la banda Zambat de la Ceiba. Por lo tanto, Isaac Arriola y los hermanos Arriola introdujeron la música punta a los Silver Star en los 90s. Aurelio Martínez trajo la punta a los Gatos Bravos y luego formó su banda Lita Ariran, los Bravos del Caribe y más tarde Garifuna Soul Band. Aurelio Martínez llegó a ser el máximo exponente de la música garifuna en la diáspora. Israel Cuiti, el Sheriff, fue el primer vocalista garifuna de Casabe Agrupación, el cual se formó con los integrantes del grupo Garifuna Yellow Verde en la década de los 90s. A principios de los 80s, surgen las bandas Fuerza Garifuna de Trujillo, en donde se iniciaron los músicos y cantantes Nibumán y César Flores Tucumán. Ellos también fueron integrantes de Casabe Agrupación. En Nueva York se forman Grupo H, Fuerza Brava. Mando Ballestero y su grupo, Hubo Internacional y La Buga Boys de Guatemala en New York. De Guatemala en Nueva York salen también a luz Izanigu Punta Rock Soul Jazz, Marconi Star, Gado Núñez, César Rojas, Ervin Arzu, Ideal Garifuna Stars Band y Sofía Blanco, Tomasita Ávila y Paula Castillo. De Honduras en Nueva York también salen Estrella Subó, la Runihati Band, Iriga Impacto y Garifuna Kids. Muchos de estos músicos fueron los que le comenzaron a enseñar la música garifuna a los músicos ladinos en las ciudades de Honduras, Belice y Guatemala. En esta época, los músicos ladinos llamaban a la punta música de negros o de niches. A principios de los 90s nacen los Garifuna Kids, grupo integrado por jóvenes garifunas, guatemaltecos y hondureños. También empieza a sonar el popular Caligar Band. Pero en los 80s, la Banda Blanca y su cantante, el maestro Pilo Tejeda, tocaba merengue, balada y rock, pero se les presentó la oportunidad de incursionar en la industria musical mexicana, saltando a la fama con la canción Sopa de Caracol de los cantantes beliceños Chico Ramos y Andy Palacio, extendiéndose más la difusión de una idea de lo que es la punta a la audiencia de habla hispana nacional e internacional. Desde la década de los 50s, la música tradicional folclórica garifuna ya se presentaba a nivel nacional e internacional a cargo del Ballet Folclórico Nacional Garifuna de Honduras.